cómo era de bello, porque durante el día los cubría con una nube para que el sol no fuera abrasante, ¿verdad? Y tuvieran ellos, hermanos, sombra mientras ellos iban atravesando. Y por la noche, cuando había frío, hermano, les prendía el heater y caía una nube, perdón, una columna de fuego, hermano, que calentaba todo el campamento alrededor de Israel. Entonces el Señor tenía cuidado de ellos. Entonces Pablo da la figura y dice, todos estaban bajo una cobertura, bajo una nube. Entonces es necesario, hermano, que la iglesia y el pueblo de Dios esté bajo una cobertura, esté bajo una nube apostólica, esté bajo una nube pastoral, hermano, porque es necesario. ¿Por qué hay en la cobertura? Miren, la cobertura, ¿sabe qué hay, hermano? Hay alimento, hay bebida y hay presencia de Cristo. Todos, hermano, mire, necesitamos estar bajo una cobertura. Nuestros hijos no pueden estar sin una cobertura paternal, porque nuestros hijos, sí, hermano, imagínense que nosotros les quitemos o les demos toda la libertad, hermano, muchos harían muchas cosas un poco equivocadas, porque no saben conducirse, por la edad, por la inmadurez, por lo que sea. Necesitan tener una autoridad paternal que les diga, no hagas esto, no sales, regresas temprano, tienes que estudiar, tienes que recoger, tienes que limpiar, tienes que hacer lo otro, porque de lo contrario se pueden descarriar. Entonces, hermano, en lo espiritual necesitamos tener un padre, hermano, que nos ponga a todos en un orden para ser bendecidos por la roca espiritual, y la roca es Cristo. Todos, hermano, necesitamos estar bajo una cobertura. Ahora, ¿por qué le digo? Porque, hermano, aquel que no está bajo una cobertura espiritual, escúcheme, hay muchos que dicen esto y dicen, yo no necesito de una cobertura, a mí el Señor me llamó y yo puedo andar independiente. Claro, uno puede andar independiente, no hay ningún problema en eso. ¿Qué pasa si esta persona comete un error? ¿Quién la disciplina o a quién le entrega cuentas? Si no tiene una cobertura, no tiene una cabeza. Entonces, si yo, escúcheme, como pastor de esta casa, necesito ser disciplinado, yo tengo un apóstol que está sobre mi cabeza y él es el que me disciplinaría. Él es el que me pide cuentas. Entonces, pero yo al someterme a esa autoridad voluntariamente, hermano, tengo bendición de parte de Dios. Porque la Biblia dice que la unción y la revelación comienzan por la cabeza, caen por las barbas, por las vestiduras, hasta llegar abajo. Entonces nos habla, hermano, de que todo va cayendo, hermano, por niveles. Y por eso es que la misma revelación, la misma palabra que recibe nuestro apóstol, la misma unción que él tiene, hermano, aunque no estemos cerca, pero espiritualmente, hermano, nos llega a nosotros esa revelación. Nos llega a nosotros esa unción, nos llega a nosotros, hermano, lo que a él le han dado. Por eso es que es necesario, hermano, que la enseñanza, hermano, tenga que sacarnos de la ignorancia de esto. Porque en este último tiempo, hermano, hay una lucha en contra de las coberturas. ¿Por qué hay una lucha en contra de las coberturas? Porque todos quieren hacer, hermano, lo que quieren. Y no debe ser así. El Señor viene por una iglesia, hermano, que tiene un orden, que tiene una organización, hermano, y no viene por cualquiera, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia ordenada, una iglesia, hermano, que tiene sus órdenes, y por eso dejó el Señor, hermano, ministerios. Dejó 5 ministerios para equipar a los santos. Dejó, hermano, dones. Ya vimos los dones el domingo, hermano. Dejó los dones de poder, hermano, de inspiración. Usted los recuerda, hermano. Entonces nos damos cuenta de que es necesario que tengamos una doctrina de la cobertura. Ahora, ¿qué nos deja la cobertura? O la cobertura da 5 cosas. Entonces, mire, pues, la cobertura da rocío, la cobertura da agua, la roca, de la nube también, la cobertura da alimento, la cobertura da bebida espiritual, o sea, el pan espiritual, la cobertura da protección, la roca que los guiaba o los seguía era Cristo. Entonces, es necesario, hermano, que usted y yo comprendamos que necesitamos estar bajo una cobertura. No podemos estar, hermanos, sin un padre, no podemos estar sin una madre espiritual. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser corregidos.
Nuestros niños necesitan autoridad paternal, necesitan autoridad maternal. Lo mismo los niños espirituales, lo mismo los adultos espirituales necesitan tener un padre espiritual, necesitan tener una madre espiritual, necesitamos tener un apóstol, necesitamos tener, hermano, autoridad para ir caminando en el orden establecido por Dios. Entonces, hermano, es necesario que usted y yo nos sometamos voluntariamente y por amor a nuestras autoridades. El evangelio, escúcheme, y las autoridades no se imponen. El evangelio no se impone. El evangelio es expositivo. O sea, el evangelio se expone la palabra, se expone, hermano, la revelación de Dios, y nosotros está en que voluntariamente lo aceptemos por amor, por agradecimiento, hermano, porque queremos hacer las cosas bien. Entonces, la cobertura no es una imposición. La cobertura es una revelación y lo debemos hacer todos por amor. Cuando la cobertura, hermano, se vuelve por miedo, entonces ya no es una cobertura. Ya se vuelve una dictadura. Cuando usted, hermano, y yo nos sometemos a alguien por miedo, entonces definitivamente ya no es una cobertura, ya es una dictadura en la cual, hermano, usted y yo tenemos temor de que si hacemos algo nos pueden castigar, nos pueden sacar. Y muchas, hermano, muchas autoridades han abusado de su poder para amenazar, hasta incluso, hermano, que pueden perder la salvación, hasta incluso, hermano, que ya no se van a ir en el rapto porque quieren manipular. Y la cobertura no es así, la cobertura es por amor. ¿Y para qué es una cobertura, hermano? Escúcheme, ¿sabe para qué es una cobertura? Para alimentar, para dar agua, para dar bebida, para proteger. No es para abusar, es para proteger y preparar al pueblo santo de Dios. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera y usted, hermano, se somete por amor y yo me someto por amor, las cosas funcionan mejor. Ya vio que todo me salió en verso. Entonces, hermano, todo lo debemos de hacer por amor. Si usted se sujeta por amor, va a ser bendecido. Si yo me sujeto por amor, voy a ser bendecido. Esa es, hermano, la enseñanza, no es una imposición. Entonces, fíjese pues esa cobertura. Veamos otra porque tengo que avanzar, hermano. La cobertura, ¿qué significa? La cobertura significa ashpa, que en el sentido de cobertura significa también una aljaba o un estuche de flechas. Quiere decir que, hermano, en las coberturas es como esa aljaba donde se ponían los guerreros aquí atrás, ese saco, hermano, así de cuero donde se guardaban las flechas, y el que da la cobertura, el que tiene, es el que agarra las flechas y las envía. Es el padre espiritual que envía a sus hijos como flechas. Abra el libro de Proverbios y de Salmos también. Entonces quiere decir que los hijos que salen de una casa no deben salir porque se les da la gana, porque ya se aburrieron, porque no les gusta, sino deben salir porque son enviados por el ministro que los cubre. Entonces, para eso sirve una cobertura. Y una de las palabras es ashpa, que significa aljaba o estuche donde se guardan las flechas, donde se preparan las flechas, donde se van, hermano, afilando las puntas de las flechas, donde se ponen, hermano, todo bien para que cuando sean enviados salgan, hermano, directo hacia el blanco. Como dice el dicho, derecha la flecha, hacia el punto, hermano, hacia donde tienen que llegar. Para eso es una cobertura. Mire esta otra palabra, la palabra kesut, que significa también una cubierta, un vestido, un velo, un abrigo, cubrir, un manto, un vestido. Entonces las coberturas sirven para cubrir, para tapar al desnudo, para tapar a aquel que tiene frío, para tapar a aquel, hermano, que tiene necesidad. Para eso son las coberturas. No son, hermano, ninguna otra cosa, sino esto lo tenemos que ver en el punto espiritual. Hay gente, hermano, mire, lo que hizo Dios, el Padre, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo fue sacrificar a un cordero para ponerles algo que les cubriera su desnudez. Entonces el Señor, cuando viene, utiliza, hermano, perdóneme, utiliza hombres o los dones del Hijo, llamados ministros, para que los ministros cubran a la novia,
para que los ministros protejan a la novia, la vistan a la novia, hermano, no que vistan a la novia para ellos, sino que la vistan para el Señor. Ese es el trabajo del ministro que cubre, es vestir a la novia, proteger a la novia. Si la novia tiene frío, ponerle abrigo. Si la novia tiene, hermano, está desnuda, hay que taparla. Ese es el trabajo del ministro, cubrir, proteger a la amada del Señor, no a la amada de él, porque la novia no es del ministro, la iglesia no es del ministro, las ovejas no son del ministro, son de Cristo. El trabajo del ministro es cuidar a las ovejas que le dieron a pastorear, que son de Cristo. Pero la oveja que se deja cuidar es la oveja que se deja poner cobertura. Ya ve, hermano, que hay muchas figuras, los hermanos que conocen del campo. Ya ve, hermano, que si los animalitos no se dejan cuidar, muchos pueden morir. La oveja que no se deja cuidar, que no se deja cortar la lana, hermano, que no se deja limpiar los oídos, que no se deja limpiar las pezuñas, hermano, se vuelve lenta, se vuelve pesada, se vuelve sorda, se vuelve miope, hermano, y a la larga se vuelve presa fácil para los lobos. Entonces necesitan un cuidado de un pastor. Amén. Entonces esa es parte de la cobertura, de la doctrina o de la enseñanza de la cobertura. Veamos esta otra rápidamente. La doctrina de las maquinaciones de Satanás. Porque, hermano, eso es algo que usted y yo debemos de tener muy en claro. Dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, hermano, que ignorar las maquinaciones que tenga Satanás le va a dar a él ventaja sobre nuestras vidas. Entonces, esta doctrina o esta enseñanza nos deja ver, hermano, escúcheme, que no podemos dejar de pensar o de creer que el diablo está dormido, o que no nos puede atacar, sino él está, como dice 1 Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que el diablo, una de sus maquinaciones es estar alerta en qué momento usted y yo podemos flaquear. Si usted y yo bajamos la guardia en un momento, una de las maquinaciones que él está esperando, hermano, es en qué momento su presa se queda sola, en qué momento su presa está herida, en qué momento la presa está débil. Y esas son las maquinaciones del enemigo. Él no duerme, él no descansa. Por eso, mira, hermano, si no, no lo diría el apóstol Pedro: sed sobrios y velad. Quiere decir que el que no está sobrio, no está en sus sentidos y duerme, puede ser presa fácil del enemigo. Pero está hablando en un sentido espiritual. No quiere decir, hermano, que nos vamos a pasar toda la noche en vela. ¿Qué está pasando? No, debe estar nuestro sentido espiritual agudizado en la presencia, lleno del Espíritu de Dios, para discernir el momento en que el enemigo anda detrás de usted y de mí. Ayúdeme, ¿cómo podemos ver una maquinación del enemigo detrás de nosotros? Ayúdeme a poner un ejemplo. Yo quiero que usted me ayude. Una tentación. Una tentación puede venir de muchas formas. Una tentación tanto para el hombre, para la mujer. Ayúdeme con una tentación, por favor. Pastel de chocolate, dice. Esa sí está buena. Es fuerte esa tentación. Difícil de detenerse uno ahí. Pero hay que vencer. Dígame otra. El adulterio, la hermana. Bueno, esa es otra tentación. Dígame otra. ¿El qué? El enojo. Esa ya va más para otra área. Robar. Mire, ¿cómo? La comida. Claro, esas son tentaciones, pero ¿sabe qué? Puede ser también el amor al dinero. Es una tentación que afecta mucho al pueblo de Dios. Porque, hermano, por el dinero y una tentación al dinero, podemos abrir una puerta para que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas.
Ahora, pastor, ¿cómo está eso el dinero? ¿Quiere decirte que no debo trabajar? No, no, sí debe trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar. Pero no le debemos de tener amor al trabajo o al dinero. Porque cuando dejamos, mire, cuando usted y yo cambiamos el orden de nuestra vida, entonces podemos caer en tentación. Porque podemos cambiar el día domingo, el día que usted quiera, el día que el Señor le ha dado, el día de reposo para reunirse en la casa de Dios, y que usted diga, perdón, tengo que trabajar. Entonces es una tentación realmente. O trabaja o le sirve. Pero usted y yo nos ponemos, ay, no, necesito trabajar. Ok. Entonces, una de las maquinaciones, hermano, es que debemos estar alertas, porque en cualquier momento el diablo nos puede caer encima. Por ahí dijeron el adulterio, por ahí dijeron el robo, la comida, etcétera. Son muchas tentaciones las que pueden estar alrededor de nosotros. Por eso es que debemos estar alertas. Por eso hay un dicho que dicen, mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Entonces es mejor, hermano, cuando se huela ahí, que aquí dice, aquí huele a quemado, mejor me voy. Se me hace que el diablo anda por ahí con azufre, ¿verdad? Cerca. Entonces usted, no, huele a azufre, mejor me voy de este lugar. Porque, hermano, cualquiera de los que estamos aquí podemos ser tentados. Podemos ser absorbidos. Entonces dice Apocalipsis, entonces oí una voz fuerte que decía, nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder y Él es el único rey. Su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues día y noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. Escúcheme, quiere decir que aquí en el libro de Apocalipsis estamos viendo algo que va a suceder, algo que va a pasar, pero lo está hablando, y entonces viene el apóstol Juan, que tiene la revelación, y dice, el diablo ha sido arrojado del cielo, fue arrojado del cielo cuando cayó, pues de día y de noche delante de nuestro Dios acusaba. Quiere decir que en el pasado acusaba, pero aquí estamos hablando de que Apocalipsis es un tiempo futuro. Entonces quiere decir que en el pasado, antes de que lleguemos al cumplimiento de esta palabra, que sea arrojado y que sea destruido el enemigo, se pasa haciendo algo que es el hobby del diablo. Él se deleita haciendo esto. ¿Qué se deleita haciendo Satanás? Acusarnos, hermano, delante de nuestro Dios. Pero no dice que trabaja de 8 a 4 de la tarde, sino dice que de día y de noche está delante de Dios acusándonos. Y ya lo viste, y mira, le tiene amor al dinero, y ya lo viste que vio eso, y ya lo viste que está haciendo lo otro. ¿Por qué lo perdonas? ¿Por qué le das esto? ¿Por qué lo otro? Si mira cómo es. Ese es el trabajo de él. Pero nosotros, hermano, escúcheme, no debemos ignorar que ese es el trabajo de él. Porque si lo ignoramos, entonces él gana ventaja sobre nuestras vidas. Quiere decir que usted y yo debemos de pasar, hermano, despiertos espiritualmente, no dejándonos llevar por las acusaciones y las maquinaciones de Satanás, porque eso nos pueden hacer retroceder. ¿Cómo podemos caer, hermano? Mire, qué terrible es cuando hemos cometido un error y está la palabra acusándonos y acusándonos y acusándonos a cada momento. Y como que nos lo echaran en cara, ¿verdad? Como que se deleitaran, hermano, y llega un momento en que mucha gente, hermano, algunos, hermano, se cansan de tal acusación que dicen, mejor ya no voy a la iglesia. ¿Qué cree que hace el diablo? Yes. Ya no va a la iglesia, lo logré. Está maquinando el enemigo una acechanza para hacerte caer. Pero como tú y yo somos de Cristo, tú y yo somos limpiados, lavados con la sangre del Cordero de Dios, no nos dejamos acusar, no nos dejamos desanimar, no nos dejamos, hermano, no nos avergonzamos. Porque dice que nuestro Señor Jesús llevó nuestras vergüenzas, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades y todo en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que la maquinación de Satanás es, hermano, siempre recordárnoslo para hacernos sentir culpables.
Por eso dice Pedro, velad, estad sobrios. Porque una persona adormitada no piensa bien. ¿Alguna vez usted ha estado así con sueño? Sí, pastor. ¿A qué hora va a terminar? No. ¿Verdad que a veces no se puede pensar cuando uno está con sueño? ¿Verdad que a veces uno quiere leer la Biblia y el sueño como que ya, no, leo mañana? Bueno, mañana dentro de 8 días vuelve a leer, pero bueno, leemos. Porque estamos cansados, estamos con sueño. Entonces el apóstol Pedro les decía, velen, hagan la lucha, esfuércense, porque su adversario no descansa. Su adversario está de día, a mediodía, por la tarde, en la noche, de madrugada, viendo en qué momento nos descuidamos. Entonces, algo que quita la ignorancia, hermano, de las maquinaciones de Satanás, es que debemos estar alertas. Debemos estar despiertos. No debemos, hermano, dormirnos. Escúcheme. Oh, yo ya soy cristiano. Yo tomo santa cena. Hablo lenguas. A mí Satanás ya no me va a tocar. Perdóneme. No. Al contrario, más lo va a andar buscando. Más va a andar detrás de usted para hacerlo caer. Más va a andar detrás de los ministros para hacerlos caer. Porque mire, los primeros que están en la mira de Satanás son los ministros. Especialmente cuando son altos, más fáciles de pegarles. Se miran de lejos. Pero bendito Dios, hermano, que el Señor nos guarda, confiamos en Él, pero debemos estar velando, sobrios, alertas. Entonces vea esto, pues. Maquinación es la palabra jormao, que significa estimular, instar, lanzar, arremeter, precipitar. Quiere decir que una maquinación es incitar a hacer algo. Una maquinación, hermano, es estimular algo dentro de nosotros para hacernos caer. Por ejemplo, allá una hermana me dio la tentación del adulterio. Quiere decir que la maquinación de Satanás, ¿qué es? Estimular la mente de las personas, incitarlos a cometer algo. Ya le vamos agarrando entonces más la onda ya a la maquinación, ¿verdad? Devorar es la palabra catapino. Beber, tragar, entero, sorber o absorber, ahogar o ir consumiendo poco a poco a la persona en las maquinaciones. Y por último, acusador, que es la palabra categoros, que significa contra uno en la asamblea, quejoso ante la ley, específicamente Satanás como acusador. Fíjese, quiere decir que Satanás conoce de leyes espirituales. Satanás conoce de juicios y sabe, hermano, cómo acusar a la gente. Pero escúcheme, dice la Biblia, no lo digo yo: hijitos míos, si alguno peca, abogado para con el Padre tenemos, a Jesucristo, el justo. Entonces vea, hay un abogado acusador que conoce todas las leyes, pero tenemos un abogado defensor que hizo las leyes. Entonces, si nosotros nos mantenemos de la mano de Cristo, de la mano de Dios, es nuestro abogado. Y si pecamos, confesarlo, apartarnos para alcanzar misericordia. Mire qué interesante. Avancemos pues. Todavía me quedan otras dos que le tengo que dar. La doctrina de los planes apostólicos. Por eso es que se necesita, mire, tener uno, hermano, conocimiento. Romanos 1:13 dice: hermanos, no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles.
Quiere decir que el apóstol Pablo, hermano, envió esta carta a Roma y le decía: miren, hermanos, no quiero que ignoren, por favor no vayan a pensar mal, que yo no quiero ir allá con ustedes, pero hermano, no he podido. Yo quiero ir, yo tengo planes de ir con ustedes porque quiero ir a recoger frutos. Así, escúcheme, mire, así como he tenido fruto entre vosotros, como entre los demás gentiles. Entonces vea cuál era el plan del apóstol Pablo. Era seguir ganando gentiles, porque Pablo, hermano, fue enviado a la gentilidad. Pedro fue enviado a los judíos y Pablo le dijo: bueno, ¿sabes qué, Pedro? Y dijeron, se pusieron ellos de acuerdo: vete tú con los judíos, yo me voy a los gentiles. Entonces Pablo fue reconocido como el apóstol de los gentiles, o sea, el que nos abrió la puerta, hermano, a la iglesia de hoy. Porque a través de la revelación del apóstol Pablo, hermano, entonces nos damos cuenta, hermano, de que nosotros no éramos los originales, no éramos el olivo original, sino éramos un olivo silvestre, y que Él por su misericordia nos injerta en el original, nos pone, le abre una rajadura al original y ahí nos mete a los gentiles. Entonces Pablo les estaba diciendo a los de Roma: yo he querido ir, porque había una comunidad grande de judíos en Roma. Y entonces le decía: yo he querido ir allá con ustedes, y yo sé que he conquistado a algunos para Cristo, así como lo he hecho con los gentiles, pero no quiero que ignoren mis planes de ir a visitaros. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de tener en nuestra mente que no es que no nos tomen en cuenta, es que siempre hay planes, hermano, de Dios para nuestras vidas. Siempre el Señor tiene planes. Juan 16:12: y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. No estáis listos para poder soportar las cosas que yo les quiero decir, decía Pablo. Porque, hermano, no estaban listos. ¿Por qué no estaban listos? Dice: porque todavía oigo que entre ustedes hay divisiones, hay disensiones, hay pleitos, hay murmuraciones, hay clavos entre todos ustedes. No puedo ir a hablarles lo que quisiera. Por eso el Espíritu me ha impedido de que vaya con ustedes. Quiere decir que una, hermano, de las doctrinas o de los planes apostólicos es llamar a la reconciliación del pueblo para obtener la revelación apostólica que Dios quiere para nuestras vidas. Hay cosas, hermano, escúcheme, que tal vez no entendemos por ahora, pero cuando entremos a la unidad de la fe, todos vamos a tener más revelación. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted entiende todo lo que yo le he explicado? ¿O hay algunas cosas que no las entiende? Porque a mí me pasa igual. Hay algunas cosas que no entiendo. Pero yo sé que viene la revelación. Yo sé que el Señor nos las va a dar a conocer. Hay muchos misterios, hermano, que todavía por el momento no nos han sido develados a todos. Pero, hermano, ahí están. Pero cuando venga la unidad en medio del pueblo, viene la revelación. ¿Por qué dice usted que viene la revelación? ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Qué salmo es el que habla? A ver, usted que es bueno para leer la Biblia, ¿cuál es el salmo que dice que la unción viene cuando? Cuán delicioso es que dice. ¿Dónde? A ver, repítamelo así, hermana Vero, así tranquilita y despacio, respire. ¿Cómo dice? Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, Salmo 133. Entonces, cuando hay unidad, cuando habitan todos juntos, ¿qué es lo que sucede? Mire, mire. Cuando hay unidad, ¿qué es lo que sucede? Armonía, dice, claro, hay armonía. Pero ¿qué es lo que sucede en esa armonía? Mire, no es lo mismo que haya a que Dios envíe. Ahí, en medio de la armonía, envía a Jehová.
Quiere decir que cuando no hay armonía en medio de nosotros, no hay revelación y no hay unción. Porque el Señor lo primero que escudriña es la unidad en medio de su cuerpo. Porque es la importancia, hermano, escúcheme, que usted y yo dejemos de ser claveros con todos los demás hermanos, pues. ¿Por qué tenemos que estar peleando unos con otros? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Dios o nosotros? Bueno, ya ve, por estar peleando los unos con los otros, Dios no envía ni la unción ni la revelación. Entonces necesitamos unirnos todos. Al unirnos usted, mire, al unirse usted en su casa, con su esposa, con sus hijos, ahí envía a Dios paz, armonía, unción y revelación. Porque esa es la primera iglesia, la casa. Pero si hay un hogar dividido y en pleitos, ¿usted cree que Dios va a enviar unción y revelación ahí? ¿Vas? Entonces lo mismo es en una iglesia. Si el hermano de aquí se pelea con el de aquí con el de allá, y el de allá con el de allá, y el pastor con todos y todos contra el pastor, hermano, ¿qué revelación va a haber, pues? ¿Qué unción va a haber? Necesitamos, hermano, tener planes apostólicos para que traigan unidad al pueblo de Cristo. Y entonces en medio de la unidad vamos a empezar a tener revelación, vamos a empezar a tener unción. ¿Usted quisiera tener unción? ¿Para qué sirve la unción? ¿Para qué? Pudre yugos. ¿Qué más? ¿Tú dijiste algo? Lo mismo. Pudre yugos. ¿Qué más? ¿Para qué sirve la unción? Rompe cadenas. Las lámparas también. Mire, también dice, este género solo sale con ayuno y oración y con unción. Entonces, hermano, dice, no ignorar la agenda apostólica, no ignorar los planes apostólicos, no ignorar que hay más cosas que todavía nos pueden enseñar. Pero hermano, escúcheme, necesitamos estar unidos. Es muy interesante que el Señor Jesús lo dijo. Y dijo, una casa dividida no prevalece. Entonces, reduzcamos esto de la iglesia a nuestros hogares. Hogares divididos no prevalecen. Que el hombre agarra por allá, la mujer agarra por allá, los hijos uno por allá, el otro por allá, el otro por allá, el otro por allá, hermano, y se separan. Y otras veces, escúcheme, puede ser que sí, todos adentro, pero separados. El esposo no le habla a la esposa no le habla al esposo, los hijos no le hablan a los papás, separados. Entonces ahí, hermano, perdóneme, no va a haber unción, no va a haber paz. Necesitamos estar juntos. Amén. Bueno, ya me queda poquito, ya me quedan unos minutitos. Déjeme terminar con la última. La doctrina de los misterios de Dios. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿De qué misterio y de qué estaba hablando Pablo aquí? Mire, no quiero que lo ignoren. Le estaba hablando a los romanos, a la iglesia gentil, le estaba hablando a usted y a mí. Y les estaba diciendo, no quiero que ignoren esto, que al pueblo original, al pueblo de Dios que Él escogió, le ha sucedido un endurecimiento parcial. No quiere decir de que Dios ha desechado a Israel. Solo que Israel le dijo, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, Dios. Perfecto, no quiero nada contigo hasta ahorita. Me voy a buscar a alguien que sí me quiere. Me voy a buscar a alguien que no es de ustedes, sino que es de afuera. Entonces vino el Señor y les endureció el corazón al pueblo de Israel. Y nos hablando el nuestro.
para que cuando nos mostraran el evangelio y nos hablaran del amor de Cristo, tú y yo dijéramos: acepto al Señor. Si me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis iniquidades, Señor, me arrepiento. Pablo les dijo: no quiero que ignoren esto. Entonces dijo: parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que hay una cantidad de gentiles que tienen que llegar al evangelio. No hay que ignorarlo. Entonces Pablo, cuando les habla de eso, les dice en la otra versión: no quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Ese es un misterio, un musteirón. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que llegue a Cristo. ¿Quiénes son esos? Usted y yo no somos judíos, así que no ande creyéndose que es judío. No, usted y yo somos gentiles. No me va a venir con gorrita, con barba y con pitas colgando ahí, porque no. Usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Y el Señor nos ha abierto la puerta a usted y a mí para poder entrar a la salvación. Pero hay un número determinado que tienen que ser salvos. Cuando ese número se cumpla, cuando digan, así como cuando uno va a la carnicería, ¿va? 60, aquí. Cuando digan el número determinado de gentiles, ¡pum!, sucede el arrebatamiento. Y para muchos, demasiado tarde. Para otros, contentos. Que nos vamos. Yo no sé si usted se va conmigo, pero yo me quiero ir. Yo no me quiero quedar a ver la tribulación a colores ni en blanco y negro. Mejor la veo en circuito cerrado desde arriba. Pero entonces dice Corintios 4:1 que todo hombre no se considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La versión al día dice: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargado de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. La palabra de Dios para todos dice: la gente debe vernos. Está hablando Pablo de los ministros, simplemente como siervos de Cristo, como aquellos a quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. ¿Cuál es entonces, hermano, la doctrina de los misterios? Es que a los ministros, a los pastores, a los ministros de Dios, a los dones de Cristo, se les debe considerar como simples servidores de Cristo, que dan a conocer los misterios y la enseñanza a la iglesia. Mira el trabajo que tenemos los pastores, hermano. No somos nada más y nada menos que solo servidores de Cristo. Y nuestro trabajo, ¿qué es? Dar a enseñarles a conocer los misterios del Señor para salvación, para estar preparados para el arrebatamiento. Entonces, la doctrina, hermano, escúcheme, la doctrina de los misterios es que usted y yo no debemos ignorar, porque hay gente que habla misterios sin conocerlos. Por eso habla un montón de cosas que no son cuerdas. Hay gente que se pone a hablar, hermano, de enseñanzas bíblicas cuando no las conoce, y lo único que hace es confundir a muchos. Por eso es que, hermano, dejó el Señor ministros para enseñarle al pueblo los misterios de Dios. ¿Dice usted amén? Bueno, entonces, ¿qué misterios? Dice, el misterio del reino de los cielos. Ese es el primer misterio. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 13:11. Solo le puse la cita, no le puse todo porque si no, no salimos hoy. El misterio del endurecimiento de Israel, usted y yo lo leímos. Romanos 11:25. El misterio del arrebatamiento. Hermanos, no quiero que ignoréis, dijo Pablo ahí. Hay un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio del evangelio, Romanos 16:25. El misterio del esposo que es Cristo, Efesios 5:28. El misterio de Cristo viviendo en mí. El misterio de la piedad. El misterio de la fe. El misterio de la iniquidad. El misterio de las 7 estrellas. Todos estos, hermanos, son misterios. Hay como otros 3, 4 misterios más que no los puse, pero ahí están.
de la mujer de Apocalipsis, hermano, de otros misterios que aparecen ahí. Pero hermano, estos son misterios para que dice, no todos se crean sabelotodos, sino para eso el Señor dejó ministros, sus siervos, para dar a conocer sus misterios. Como buenos administradores, el misterio de la Babilonia. Entonces quiere decir, hermano, que hay misterios que nosotros no debemos de ignorar. No debemos de pasar por alto, sino debemos de buscar que el Señor nos los revele para no ignorar muchas de las cosas que necesitamos conocer para este último tiempo. Amén. Y amén. Yo creo que ahí se me acabaron las cosas y ahí me quedo. Así que yo quiero invitarlo, hermano, a que usted y yo no ignoremos que la vida cristiana tiene muchas cosas todavía por conocer. No conocemos todo. ¿Alguien aquí que conoce todo lo que es el Evangelio de Cristo? Nos falta todavía por conocer. Pero no debemos de ser ignorantes. No debemos de cerrar nuestra mente y decir, ya lo conozco todo, ya lo sé todo, ya no necesito conocer más. No, todavía necesitamos conocer más. Necesitamos conocer más a Cristo. Hay un coro que dice, yo quiero conocer más a Cristo. Necesitamos conocerlo como piensa Él. Como decía Pablo, nosotros debemos de renovar nuestra mente y nuestro entendimiento para tener la mente de Cristo, para conocer cómo piensa Él, cómo actúa Él. Pero no nos podemos creer sabelotodos y decir, ya lo conozco todo, ya lo sé todo, ya no necesito que me digan más porque ya lo sé todo. No. Por eso se acuerda que iniciamos que no debemos darle a un neófito, a un recién convertido, porque no sea que se envanezca y caiga en la misma condenación que cayó Satanás. Entonces usted y yo, mire hermano, necesitamos ser humildes y sencillos de corazón para llegar a conocer y a entender que lo que tenemos viene de Dios. Si usted tiene un talento y yo tengo un talento, viene de Dios. No es porque usted sea muy listo o muy inteligente, sino es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha colmado con talentos y dones. Pero el día, escúcheme mi hermano, que usted y yo nos creamos que somos dueños de ese don, ese día podemos venirnos en picada. Que no despreciemos ni los dones ni los talentos que Dios nos ha dado. No ignoremos el poder de Dios. No ignoremos lo profético de Dios. No ignoremos muchas cosas para que no podamos ser, hermano, destruidos ni manipulados por Satanás. Que no caiga en nosotros la maquinación. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Y que le pidamos al Señor, hermano, que nos ayude. Algo, escúcheme, que usted y yo necesitamos urgentemente es la unidad. La unidad de la iglesia. La unidad en los hogares. Si no nos unimos, el enemigo puede hacernos presa de él. Presa de nuestros hijos, de nuestros cónyuges y de nuestra vida.
Yo quiero suplicarle esta noche que hagamos un acto de fe. ¿Se atreve usted a hacer un acto de fe conmigo? ¿Por qué no le toma la mano al hermano que está ahí cerca de usted con mucho respeto? Si un hombre o una mujer, con mucho respeto. Franklin, si te haces, mira, pégate allá con el hermano Santos. Mira el hermano allá. Hermano Santos, reciba usted allá a Franklin. Ahí, busque usted y hagamos una cadena todos de unidad. Ahí, peguémonos todas las filas ahí. Córrase un poquito ahí. Dice la Biblia que ahí Dios envía la bendición y la unción en medio de la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, levántele la mano a su hermano que tiene ahí cerca y todos clamemos y digamos: Padre, estamos unidos como un solo cuerpo. Estamos unidos como una sola iglesia. Estamos unidos como una sola familia, Señor. Padre, avergonzando al enemigo una vez más, porque tú eres Padre de la unidad. Tú eres Padre, Señor, de todo aquello que te agrada, Señor. Y hoy en la noche, Señor, como un acto de fe, papito, como un acto de fe, te pedimos, Señor, que envíes tu revelación, que envíes la unción sobre esta casa, sobre nuestras vidas. Padre, estamos todos unidos como un solo cuerpo, como una sola persona, como un solo ejército, como los escuadrones del Dios viviente, como uno solo, Padre. Esta noche aquí reunidos, unidos, Padre, clamándote que no ignoramos las maquinaciones del diablo, que ha sido enviado para destruir, para dividir, Señor. Pero esta noche una vez más queda avergonzado porque hay unidad, porque hay amor en medio de tu pueblo. Nos unimos todos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Nos unimos todos, mi Dios, como un solo cuerpo, como una sola casa, como una sola familia, Padre, en el nombre de Jesús, para que envíe sobre nosotros la unidad, el buen óleo, Padre, la unción, la revelación, Padre, en el nombre de Jesús, para que ninguno de nosotros tenga necesidad, Señor, sino que todos como iglesia, así como la iglesia de Hechos, que nadie tenía necesidad, podamos ser en esta casa, mi Dios, un pueblo unido, Padre, donde el necesitado halle consuelo, donde el que necesita amor halle el amor de hermanos, de Padre, que el que necesita alegría y gozo halle hermanos que le levanten el ánimo, y aquel que llora, que podamos llorar con él, y aquel que se ría, que podamos reír con él, y aquel que alaba, que podamos alabar con él, y aquel que adora, que podamos adorar con él, y aquel que danza, que podamos danzar con él, todos como un solo cuerpo, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo rogamos, Padre. Trae sanidad a aquel que la necesite, mi Dios. Trae sanidad a los cuerpos enfermos. Trae sanidad al alma triste. Trae sanidad al espíritu triste, Señor. Que venga consuelo, que venga gozo, que venga alegría como el buen óleo, Señor, sobre esta casa, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, papito. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.